Hola, bienvenido a Vuelvo a casa. La verdad es que me emociona muchísimo que estés aquí. No sé dónde me estás escuchando en este momento, tal vez estás camino al trabajo, tal vez estás en casa haciendo pendientes, a lo mejor estás manejando, o tal vez simplemente encontraste este podcast y decidiste darle una oportunidad. Pero sea como sea, gracias por acompañarme. Quiero comenzar este primer episodio de una manera un poco diferente. No quiero empezar hablando de mí, no quiero empezar hablando del podcast, no quiero empezar hablando de religión. Quiero empezar con una pregunta que me ha acompañado durante gran parte de mi vida y curiosamente entre más pasan los años más importante se vuelve esta pregunta. La pregunta es, ¿quién es Dios? Sé que para algunos podría parecer una pregunta sencilla, quizás tú pienses, bueno, pues Dios es Dios o bueno, pues Dios es todo, pero si somos honestos es una pregunta enorme. La manera en que respondemos esta pregunta determina la manera en la que vivimos, determina cómo enfrentamos nuestros problemas, cómo vemos nuestro propósito, cómo entendemos el sufrimiento, cómo vemos nuestras relaciones, cómo entendemos nuestra identidad. Incluso yo creo que determina la manera en que entendemos nuestra propia historia. Algo que yo me he dado cuenta es que muchas veces queremos respuestas para nuestra vida sin buscar primero conocer a Dios. Nos importa saber más qué quiere Dios para mí, cuál es mi propósito, estoy tomando la decisión correcta, cuál es mi llamado, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos, ¿quién es realmente aquel que me creó? Mientras más camino con Dios, más entiendo algo. Las preguntas acerca de mi vida siempre terminan llevándome a una pregunta más profunda, la pregunta acerca de Dios. Porque si Dios es quien me creó, si Dios es quien diseñó mi vida, si Dios es quien conoce mi propósito, entonces tiene sentido que antes de intentar entenderme a mí necesite conocerlo a Él. Y aquí es donde quiero comenzar este viaje, este podcast. El corazón de este podcast no es simplemente aprender conceptos bíblicos, escuchar a una mujer más hablando sobre Dios, no es acumular conocimiento, no es escuchar ideas interesantes. El corazón de este espacio es Dios. Buscarlo a Él, encontrarlo a Él, aceptarlo a Él, aprender de Él, trabajar con Él, vivir para Él. Estoy convencida de algo y cada día me convenzo más y más. La vida solamente tiene sentido cuando la vida comienza con Dios. Es precisamente lo que vemos en la Biblia al momento de comenzar a leerla en el principio. Cuando abrimos Génesis encontramos algo súper profundo, súper interesante. La Biblia no comienza hablando del hombre, no comienza hablando de nuestros problemas, no comienza hablando del pecado, no comienza hablando de una religión. La Biblia comienza hablando de Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me encanta este versículo porque es increíblemente simple, pero a la vez es increíblemente profundo. La Biblia no intenta demostrar que Dios existe, no argumenta, no debate, simplemente declara una realidad. Antes de todo estaba Dios. Antes del universo estaba Dios. Antes de la tierra estaba Dios. Antes de la humanidad estaba Dios. Antes de tu historia estaba Dios. Antes de mis preguntas estaba Dios. Antes de todo estaba Él. Eso cambia completamente la manera en la que vemos nuestra vida. Esto significa que no somos el centro de la historia. Dios es el centro de la historia. Dios es el principio y Dios es el final de la historia. Honestamente, esto puede resultar incómodo para una cultura que constantemente nos está diciendo que nos encontremos a nosotros mismos. Sigue tu corazón, construye tu vida, define quién eres. La Biblia presenta una perspectiva completamente diferente. Para descubrir quiénes somos, primero debemos conocer a quién nos creó. Te invito a que puedas pensar en este ejemplo. Si alguien te entrega un objeto extraño que nunca has visto y te preguntas, ¿para qué sirve? ¿Qué harías? Probablemente buscarías al fabricante, al diseñador, al creador, porque nadie conoce mejor el propósito de algo
que quién lo diseñó, que quién lo creó. Lo mismo ocurre con nosotros. Si queremos entender nuestra identidad, si queremos entender nuestro propósito, si queremos entender por qué estamos aquí, primero necesitamos conocer a nuestro Creador. Aquí es donde Génesis comienza a revelar algo profundamente increíble y hermoso. Dios no crea por accidente, Dios no improvisa, Dios no experimenta, no está reaccionando a algo. Dios crea con intención, Dios crea con propósito, Dios crea con diseño, Dios crea con orden. Con Dios cada cosa ocupa su lugar, con Dios cada cosa tiene una función, con Dios cada cosa refleja algo de su sabiduría. Cuando llegamos al ser humano ocurre algo totalmente extraordinario. En Génesis 1, 26, 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero que por un momento te detengas en estas palabras, a su imagen. Esto significa que nuestro valor no comenzó cuando logramos algo en la vida, no comenzó cuando tuvimos éxito, no comenzó cuando alguien nos reconoció, no comenzó cuando encontramos un propósito. Nuestro valor comenzó en Dios. Antes de hacer algo, antes de producir, antes de demostrar, antes de alcanzar, ya éramos una creación amada por Dios. Creo que muchas veces necesitamos recordarnos eso, porque vivimos en un mundo, en una cultura que constantemente intenta medir nuestro valor por lo que hacemos. Dios establece algo completamente diferente desde el principio. Nuestro valor nace de quien nos creó y quizá esa sea una de las primeras cosas que Dios quiere recordarnos en este podcast. Antes de hablar de propósito, antes de hablar del reino, antes de hablar de identidad, antes de hablar de cómo vivir para Dios, necesitamos recordar quién es Él, necesitamos entender quién es Él, porque todo comienza ahí, todo comienza en el principio, todo comienza con Dios. Esa es la pregunta que quiero dejarte para reflexionar durante esta semana. ¿Conozco realmente a Dios o solamente conozco cosas acerca de Dios? Son dos cosas muy diferentes. Y creo que toda la aventura de volver a casa comienza cuando dejamos de buscar únicamente respuestas para nuestra vida y comenzamos a buscar al Dios que nos dio la vida. Precisamente de ahí nace la siguiente pregunta. Si Dios nos creó con intención, ¿para qué nos creó? Te invito a que reflexiones esta semana en esas preguntas. El siguiente capítulo tocaremos ese tema. Espero verte por acá, que me escuches y que compartas este podcast a alguien que creas que necesite estar escuchando, entendiendo y avanzando en conjunto con nosotros para conocer, para saber y para entender desde el principio. Te mando un saludo, un abrazo hasta donde tú estás y nos vemos la próxima semana.